Qué gusto poder saludarle en este espacio de TN23, el programa Por Su Salud, en donde como siempre tenemos invitados muy especiales cada semana para abordar diferentes temas de la medicina, resolver nuestras dudas en diferentes, por supuesto, información que nos ha traído en esta ocasión el doctor Jorge Romero. Él es gastroenterólogo y también especialista en nutrición pediátrica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le invitamos a usted, estimado televidente, que no cambie de canal porque en esta ocasión hablaremos sobre la gastroenterología y la nutrición pediátrica en una época muy importante en donde hay comida por todos lados, ¿verdad? Por supuesto, una época muy peligrosa y más en el tema específico que vamos a platicar de reflujo, una consulta muy frecuente con los papás, ¿verdad? Bueno, ya que usted dio el inicio a esta entrevista con esta palabra tan importante, el reflujo gastroesofágico, ¿cómo es y qué nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, es una consulta, como yo le mencionaba, muy frecuente dentro de la práctica pediátrica. Se dice que hasta un 25% de las consultas son por reflujo. Y sí, básicamente el término reflujo lo que significa es un paso del contenido del estómago al esófago, dentro de un contexto, dentro de un espectro clínico bastante amplio, ¿verdad? A veces con esfuerzo del niño, a veces sin esfuerzo del niño, pero básicamente en su concepción más simple sería eso, el paso del contenido del estómago que ya ha llegado a ese lugar, al estómago, y que va de regreso al esófago. A veces nos puede dar problemas clínicos, a veces podemos considerar inclusive procesos de reflujo que puedan ser normales, ¿verdad? ¿Qué tan común es este problema en los niños? Bastante común. De hecho, si hablamos de, como le mencionaba, de los tipos de reflujo, hay un reflujo que es fisiológico, un reflujo que es normal, que se va a presentar en los primeros meses de vida. Es aquel niño que va a referir el papá o va a referir la mamá que tiene salida de un poquito de alimento o leche, en este caso, que sería en los primeros meses. Sucede de 3 a 5 veces al día, no le está afectando en su crecimiento y desarrollo y, sin embargo, pues sí podríamos catalogarlo como reflujo, y eso es bastante común, sin que eso necesite pues dar un tratamiento como tal. Pero los primeros meses, como usted indica, ya después, ¿cuándo tendría que los padres consultar? Hay un proceso madurativo normal en el que podríamos decir, bueno, este reflujo es fisiológico, este reflujo es normal y correcto. Ya cuando estas manifestaciones clínicas que hablábamos se vuelven muy frecuentes, muy intensas, empieza a afectar el crecimiento y desarrollo del niño, hay afección de su peso, hay afección de su talla, su desarrollo neurológico se ve afectado también. Ahí es cuando tenemos que tener esas señales de alarma o ese momentito de decir, bueno, este reflujo ya sale del espectro de lo normal y tenemos que investigar alguna otra causa. ¿Por qué algunos de los diagnósticos que dan los profesionales al momento de que un niño recién nacido tiene este problema es no tolerar la lactosa? Vaya, es una causa, digamos, de reflujo. Lo importantísimo en reflujo es que generalmente va a ser manifestación de algo más. Es decir, el reflujo por sí solo no va a aparecer. Y entonces, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, al generar ese proceso inflamatorio dentro del tracto gastrointestinal, pues nos puede dar como consecuencia un reflujo secundario. Y entonces es bien importante establecer el diagnóstico cuando hablamos de reflujo, porque podemos caer en el riesgo de dar medicamentos, pero si no quitamos la causa básica que está generando el proceso inflamatorio, el proceso que dio origen al reflujo, vamos a seguir con esos problemas. Entonces, en ese caso sería, el niño tiene una intolerancia a la lactosa y como consecuencia hay un reflujo de manera secundaria. ¿La lactosa entonces sí es un factor? Puede ser un factor. ¿Y cómo hacen ustedes los profesionales para poder determinar cuál es la causa? La principal herramienta en cuanto a diagnóstico, y esto se habla muchísimo en medicina y reflujo no es la excepción, la historia clínica que nos mencionen los papás, es decir, el número que nos refieren los papás de regurgitaciones o de vómitos, la frecuencia, en qué momento se produce. Uno podría establecer, bueno, tenemos un problemita de reflujo y en base a otros síntomas secundarios, cólico, alteración en el proceso de evacuaciones del niño, algunos análisis que pudiéramos hacer en heces o serológicos o inclusive estudios de imagen, podríamos determinar esa causa básica o esa causa etiológica para poder tratar de manera correcta el reflujo. Usted dijo una palabra que quisiéramos saber cuál es su significado, la definición de regurgitación. Regurgitación. Sí, es bien importante hacer la diferencia entre regurgitación y vómito. Y regurgitación es lo que platicábamos al principio, es básicamente esa salida involuntaria de material que generalmente va a ser leche, salida por la boca, en el que el niño no genera ningún tipo
de esfuerzo generalmente se presenta cuando la mamá le está sacando el aire o después de alguna de las tomas, a diferencia del término vómito, que ahí hay una arcada y hay un esfuerzo, hay una contracción del diafragma y generalmente es algo más violento, algo más fuerte, a diferencia de lo que es la regurgitación. Ambos términos entran dentro del espectro clínico del término de reflujo. Bueno, gracias por aclararnos esto. Hablando de los primeros meses de vida de un niño, ¿qué tan probable es que no tolere la leche materna o esto es imposible? No, generalmente la lactancia materna va a ser el mejor alimento que existe para cualquier niño. Claro, existen algunos niños que van a tener algunas sensibilidades intestinales, ya sea por antecedentes, ya sea porque les pasó algo al momento de nacer, tuvieron algún factor de riesgo, pero se considera que la lactancia materna es el alimento por excelencia, el que generalmente mejor toleran los niños, es algo natural, le genera un aporte de nutrientes excelente, inmunológico, defensas. Entonces, sí podría presentar alguna reacción a la lactancia materna, por supuesto, alguno de sus componentes, carbohidratos, como mencionábamos, la lactosa, a las proteínas o inclusive alguno de los componentes de grasas. De que es posible, es posible. Ahora es menor el riesgo cuando es con lactancia materna. Sí, eso mismo le iba a preguntar, que al momento de que es diagnosticado en que no tolera la lactosa, ¿cuál sería la opción para la madre? La opción para la mamá, pues obviamente hacer ciertas restricciones dentro de la dieta de la mamá. Al final y al cabo, la lactancia materna es un reflejo de lo que la mamá está comiendo también. Entonces, si nosotros consideramos que hay un elemento, entiéndase carbohidrato o proteína, lo que debemos hacer con la mamá es un plan educacional de explicarle ciertos alimentos que ella no debe consumir por cierto tiempo para que el niño no presente esta reacción. Y generalmente estos son procesos transitorios en los niños. Ok, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Ya por definición, como le mencionaba al principio, es ese paso del contenido que ya llegó al estómago y que viene de regreso al esófago, ¿verdad? ¿Y la enfermedad por el reflujo? Eso es bien importante porque podemos tener eventos de reflujo sin que eso cause una alteración en la salud de alguno de los niños. Cuando hablamos ya de enfermedad por reflujo, es cuando ya hay una lesión, cuando el proceso ha sido tan crónico o tan intenso que ya produce una lesión tisular, una lesión en algún tejido que puede ser dentro del tracto gastrointestinal o fuera de él. Pero ¿cuál sería la solución de esta enfermedad? ¿Los daños son reversibles o se puede solucionar? Dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo de lo que esté generando el reflujo como tal, porque sí hay complicaciones muy severas de reflujo. Hay estenosis, estrecheces del esófago cuando el daño ha sido muy intenso, se reduce el lumen del esófago, pero generalmente si se detecta a tiempo, las lesiones tanto macroscópicas que se pueden observar como las microscópicas sí generalmente son reversibles, ¿verdad? Obviamente tratando la causa inicial que generó el reflujo. ¿Nos podría indicar qué produce este reflujo? ¿Qué síntomas? Generalmente, por ejemplo, tenemos síntomas que van a ser más evidentes en lactantes y en niños más grandes. En lactantes va a ser aquel niño pues, que refieren que regurgita mucho, que vomita mucho, que está muy irritable, que él tiene alteraciones en el patrón de sueño, que tiene problemas respiratorios en algunas ocasiones a repetición. Ahora ya el niño más grande, claro, vamos a tener también vómito, sensación de que se le regresa la comida, dolor, lo que se refiere en la boca o lo que dicen en la boca del estómago en algunas ocasiones y también procesos respiratorios a repetición. Son como las manifestaciones clínicas más frecuentes que tiene el reflujo. Aparte de estos síntomas que sí son incómodos, son dolorosos, en algún momento los niños de recién nacidos van a tender a llorar, a estar irritados. Sí, les puede generar muchísima irritabilidad. Solo esa misma sensación que el contenido gástrico esté regresando y que tengan esa molestia, esa acidez, podríamos llamarla, claro, les puede generar muchísima irritabilidad y en niños más grandes, de igual manera, una sensación de mucha molestia durante el día, a veces más que todo en las noches, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo se clasifica este reflujo? Podemos clasificar el reflujo inicialmente como primario y secundario. Primario si lo que está generando el reflujo se está originando dentro del tracto gastrointestinal, pues ahí hablaríamos de un reflujo primario, y hablaríamos de un reflujo secundario cuando tenemos alguna sensibilidad alimentaria, alguna alteración anatómica, tenemos alguna alteración neurológica que de manera secundaria nos esté generando este problemita de reflujo. Y otra clasificación podría ser hablar del reflujo fisiológico, que era el que mencionábamos que presenta muchos de los niños y que no le está causando ningún problema, y tenemos el patológico cuando ya este proceso es a largo plazo, es muy intenso, es muy frecuente y ya nos da manifestaciones que van más allá no solo de lo que decíamos de la irritabilidad, el disconfort y todo, sino tenemos otras alteraciones que pueden afectar ya inclusive su crecimiento y desarrollo.
Bueno, es todos los padres de familia que están observando en estos momentos las imágenes que estamos presentando y escuchando sus respuestas, doctor, si ellos se sienten relacionados con este tema porque han pasado por esta situación o están pasando, ¿qué le podría decir usted a las madres de familia en especial? ¿Cuál sería el procedimiento del diagnóstico al momento de llevar a su niño con el pediatra? Para que ella ya vaya preparada y pues no tenga dudas. Nos importa muchísimo a los pediatras lo que la mamá nos vaya a contar. Porque, por ejemplo, cuando ellas llegan a la consulta, probablemente ya no necesitamos hacer estudios para decir, bueno, este niño tiene reflujo gastroesofágico, pero sí nos interesa muchísimo la historia que nos refiere a la mamá para tratar de determinar cuál es esa causa del reflujo. Es decir, no solo es el niño que regurgita o vomita, es el niño que tiene aversión a la alimentación, es algún niño que tiene sonidos extraños, por ejemplo, al momento de que come, que tiene distensión. Hay datos de alarma importantísimos que nos tienen que referir los papás, es decir, solo regurgita o aparte hay fiebre, hay malestar general, hay otro tipo de manifestaciones, ven algo raro en su pancita. Es decir, todo ese diario es lo que nos interesa a nosotros muchísimo, o sea, que la mamá diariamente vea y que se dé cuenta en qué momento es que suceden los procesos de reflujo, es exclusivamente después de la alimentación, es en algún momento específico del día, o si ella tuvo algún cambio dentro de su alimentación, como hablábamos de los procesos cuando la mamá da lactancia materna, son los elementos que nos interesa saber muchísimo en esa primera consulta y en las posteriores en el seguimiento. Que estén pendientes de cualquier cambio en los niños para que ellas puedan describir y contar de una mejor forma a ustedes los pediatras cuando lleguen a la clínica. Al fin y al cabo los papás son la mejor herramienta diagnóstica que tenemos, más que cualquier estudio, más que cualquier estudio de imagen o examen de laboratorio. Lo que nos cuentan los papás al final y al cabo es lo que más nos va a servir para orientar mejor el tratamiento de reflujo. Por supuesto. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en Por Su Salud. No cambie de canal, que en breve volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Por Su Salud de TN23 y si usted acaba de sintonizar el canal, queremos contarle que en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Jorge Romero. Él es gastroenterólogo y especialista en nutrición pediátrica y estamos hablando sobre la gastroenterología y por supuesto sobre el reflujo, que tenemos sin duda muchas preguntas que hacerle. Hablábamos en el corte con el doctor que cuando uno es mamá primerizo pues surgen un montón de preguntas, un montón de mitos y lo asustan a uno con cualquier cosa. ¿Qué tan cierto es que el reflujo tiene que ver con la alimentación que tuvo la madre durante el embarazo? Sí, como mencionábamos también en el corte y lo decíamos con la lactancia materna, lo que la mamá come va a ser un reflujo en la lactancia materna, pero no necesariamente porque la mamá haya ingerido X o Y cantidad de alimentos durante el embarazo, eso justifique que el niño posteriormente tenga un problema de reflujo gastroesofágico. Inclusive se han hecho estudios para ver si hay factores genéticos, es decir, si ambos padres, por ejemplo, tienen problemas severos de reflujo. Y sí se ha documentado alguna tendencia en cuanto a genética, pero no podríamos decir que por fuerza el niño que tenga muchos familiares o ambos padres debe de tener por fuerza un problema de reflujo gastroesofágico. ¿No hay factor hereditario o es muy poco el porcentaje? Es poco el porcentaje y más que todo es la combinación. Si existe cierta predisposición al factor genético o al factor hereditario junto con el factor ambiental, es decir, el ambiente en el que nace el niño, el momento en el que nace, si nació a término o fue prematuro, el tipo de alimentación que se le dio, esa combinación de factores más que todo determinaría si un niño presenta problemas de reflujo o no. Pero este problema de reflujo, como usted nos indicaba, es transitorio. Generalmente es un proceso transitorio y siempre y cuando tratemos de determinar la causa que está causando el reflujo, porque si no se puede prolongar, ¿verdad? Y tenemos niños que tienen medicamentos a meses, inclusive a veces años, pero no hemos buscado la causa que originó inicialmente el reflujo. Si logramos documentar la causa y eliminar esa causa que está generando el problema, sí, generalmente de tipo transitorio. Arrancar el problema de raíz y lo más importante es acudir con el profesional, ya que no son por gusto todos los años de estudio que ustedes han tenido y no automedicar y no pues dar esas recetas caseras que tal vez a veces funcionen pero otras veces no. Es mejor tener el respaldo de un médico. Exacto, sí, si ya tenemos un problema muy severo que ya está generando mucho problema ya dentro del niño como tal,
sí tenemos que acudir a un profesional para investigar bien la causa. ¿Los niños que tienen este problema comúnmente son de bajo peso? No necesariamente, ¿no? Necesariamente. De hecho, si tenemos un problema de reflujo y ya tenemos bajo peso, eso es una señal, un dato de alarma muy importante. Es decir, ya el reflujo se ha convertido en un elemento que está condicionando de manera muy significativa el crecimiento del niño. Pero no, podemos ver niños con un peso y talla completamente normal y que tengan problemas de reflujo. Doctor, ¿qué elementos son importantes en la historia clínica? Ya usted nos comentó que lo que el padre de familia le puede dar a conocer a usted sobre qué es lo que ha observado es importante, pero ¿qué más? Digamos, ese diario de alimentación que pueda tener el niño, que la mamá nos cuente cuántas veces come el niño al día, con qué frecuencia lo hace, porque muchas veces nos enfrentamos a mamás que, y lo mencionábamos, ¿verdad? En ese primer hijo, en ese primer bebé, les damos de comer cada hora, o cada hora y media, o cada vez que llora, y a veces no es que tenga algo malo como tal, simplemente su capacidad, su estomaguito es tan pequeño todavía que apenas está terminando de salir la leche de la toma previa cuando ya le estamos dando nuevamente, ¿verdad? Entonces es bien importante con qué frecuencia, qué cantidad se le está dando. Si es un niño o es una niña que está siendo alimentado, por ejemplo, con fórmula, verificar cómo están preparando la fórmula, ¿verdad? Muchas veces este también es el elemento más importante. Hay fórmulas que se diluyen 1 onza en una medida, hay otras que es una medida en 2 onzas. Entonces es bien importante establecer esa información con la mamá, esa historia alimentaria y lo que mencionábamos antes, todos los antecedentes de cómo fue el embarazo, el momento del nacimiento, si hay prematurez, los prematuros, por ejemplo, por esa misma inmadurez con la que nacen, pueden tener muchos de ellos problemas de reflujo gastroesofágico. Entonces son los elementos como más importantes que debemos tener dentro de la historia. Y por supuesto, un niño que ya empieza a comer, ver si el problemita de reflujo se agravó al momento de empezar la alimentación complementaria, que es todo alimento que no sea o leche materna o alguna fórmula, ver qué alimentos en específico están condicionando el problema de este niño o qué tipo de alimento podría estar condicionando este problema. Ya que usted habló sobre otro tipo de alimento, o sea, ¿usted recomienda o no aconseja que las madres pues le den a sus hijos, aparte de la leche de fórmula y la leche materna, agüita de arroz y todas esas cositas que preparan las abuelitas? Mire, ¿qué recomienda usted? Sí, ¿No hacerlo? Hay algunas, como mencionábamos, esas recetas o esos elementos de las abuelitas o que nos han enseñado que no necesariamente tienen que ser malos. No podemos satanizar, por ejemplo, el agüita de anís o el agüita de ciruela o que mencionaba el agüita de arroz. Idealmente, la lactancia materna o una fórmula de inicio debiese ser la única alimentación. Pero si ya, por ejemplo, estas cositas extras, que si lo damos en una pequeña medida, yo creo que generalmente no van a causar ningún problema, pero si estas empiezan a ser predominantes versus la lactancia materna o una fórmula de inicio, ahí podríamos tener un poquito de problema, pero si se da como de manera complementaria en algunas ocasiones, sin que sea recomendado ni que yo le esté diciendo, bueno, a todos los niños menores de 6 meses démosle agüita de arroz o algo así, pero si se hace de vez en cuando o en algunas ocasiones, pues no les tendría que causar ningún problema en específico. Excelente. Bueno, ¿y qué debe observar el médico en el examen físico? Lo primero, peso y talla, o sea, los indicadores antropométricos, ver si es un niño que va acorde a su crecimiento y desarrollo, hablando en lactantes y hablando, por supuesto, en niños mayores, ver que vaya acorde a su curva de crecimiento en base a los factores genéticos o hereditarios que le han dado sus papás. Ver si es un niño decaído, si es un niño hipoactivo, si es un niño que tiene alguna alteración a nivel de su examen físico, ya sea a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, porque mencionábamos que al final y al cabo el reflujo no solo nos da problemas gastrointestinales, nos puede dar también otro tipo de problemas y los respiratorios pues son unos muy frecuentes. De hecho, a veces la consulta inicial por un reflujo son procesos respiratorios, niños asmáticos de difícil control. Entonces, básicamente es lo que uno debe ser muy observador y muy acucioso al momento de examinar un niño que sospechamos tenga reflujo. ¿Pero qué relación tiene el reflujo y los problemas respiratorios? Sí existe una relación. Si pensamos en un niño, por ejemplo, en un niño asmático con procesos a repetición, si pensáramos que el reflujo es la causa inicial o básica de ese proceso, pensemos que hay micropartículas que constantemente están regresando del estómago al esófago y que en pequeñas partículas pueden irse a las vías respiratorias. Esto genera una inflamación crónica y repetitiva que nos puede dar estos problemas asmáticos a repetición. Y de igual manera se vuelve un círculo vicioso, ya que aquel niño asmático estará tosiendo constantemente, generando un gran esfuerzo
La presión torácica genera presión también a nivel abdominal y esto provoca más reflujo. Entonces se vuelve un círculo vicioso que debe uno tratar de eliminar. Entonces sí, en muchas ocasiones sí existe esa relación. Bueno, ¿y qué estudios o herramientas diagnósticas existen? Ok, la primera ya dijimos la historia clínica, la historia de los papás, pero sí existen algunos elementos y lo que se ve en la imagen en este momento es un estudio que comúnmente hacemos que se llama serie esófago-gastroduodenal, que básicamente lo que es que le dan a tomar al niño o al lactante un líquido, que es un medio de contraste, y mientras el líquido va cayendo dentro del tracto gastrointestinal se genera una película o se toman algunas imágenes que nos permiten descartar algunas alteraciones anatómicas que pueden generar procesos de reflujo. No es tanto que nos ayude para diagnosticar el reflujo como tal, pero sí nos ayuda a descartar procesos anatómicos. La que ven ahora, que se llama pHimetría, es básicamente que les colocan una sondita a los niños generalmente por la nariz y que llega al esófago y nos permite documentar eventos de elementos ácidos que se estén documentando durante generalmente 24 horas para saber qué tantos episodios de reflujo ácido, porque reflujo ácido es lo que nos ayuda este estudio en específico. Y si lo queremos complementar, pues está la impedanciometría, que ya no solo nos documenta eventos de tipo o reflujos de tipo ácido, sino también reflujos que no son ácidos o que son alcalinos, y esto también nos documenta movimientos ya no solo de líquidos, sino también de gas, de aire, es decir, un estudio un poquito más completo si tuviéramos una sospecha de otro tipo de procesos. Está la endoscopía, ¿verdad?, que habremos escuchado en muchas ocasiones. Tampoco es un estudio diagnóstico de reflujo, pero nos ayuda a ver algunas complicaciones, es decir, si hay un reflujo ya de mucho tiempo de evolución, a repetición, podemos ver alteraciones a nivel de estómago, a nivel de esófago, y al momento de tomar biopsias o tomar muestras, ver alteraciones que se pueden estar produciendo por un reflujo de manera continua. En este momento, cuando realizan la endoscopía, ¿el paciente está consciente? No, por supuesto que no. Siempre está sedado, siempre está sedado, ¿verdad? Y siempre con apoyo de un anestesiólogo, teniendo en cuenta que estamos tratando con niños, ¿verdad? Vigilando como siempre la vía aérea. Bueno, doctor, ya para finalizar la entrevista, ¿algo que desea agregar? ¿Alguna recomendación que usted le pueda brindar a los padres de familia que en estos momentos nos están observando? Nada más que estén muy atentos, que tengan en cuenta, ¿verdad?, que el reflujo existe, por supuesto que sí, algún reflujo que es normal, si hay algún reflujo que pueda ser patológico y que amerita un seguimiento mayor, y que estén muy pendientes de esa historia clínica, de los elementos clínicos que nos puedan comentar en la consulta para que podamos tener un diagnóstico y un tratamiento más oportuno. Gracias, doctor. Sin duda nos encanta tener temas pediátricos aquí en el programa porque todos los padres de familia aprendemos, tenemos muchas dudas con respecto a diferentes enfermedades, tratamientos, y pues ustedes, los expertos, nos traen las soluciones y la información certera, verdadera, para que ya dejemos de atrás un poquito los mitos y ya nos centremos en la realidad. No, muchísimas gracias. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, estimado televidente, continúe con nuestra programación. Este fue el programa Por Su Salud.